continuamos en directo desde Plaza Las Américas a través de B-Health en Edúcate sobre condiciones autoinmunes e inflamatorias. Y ahora paso de paciente a entrevistadora, y en este caso con otra de estas condiciones que tal vez no han escuchado muchas personas y que tal vez no es tan común en Puerto Rico, pero sí puede afectar grandemente no solamente la salud, sino la calidad de vida de sus pacientes. Estamos hablando de la espondilitis anquilosante. Y conmigo tenemos al reumatólogo, amigo de B-Health, el doctor José Raúl Rodríguez Santiago. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. No, y maravilloso tenerlo y hablando sobre esa condición, porque, por ejemplo, la artritis reumatoide, la psoriasis, ¿verdad? Son condiciones que son nombres que uno ha escuchado muchísimo. Claro, claro. En el caso de espondilitis anquilosante, no es tan común, es rara. ¿De qué estamos hablando? Vamos a empezar por definir la condición. La espondilitis anquilosante es una condición inflamatoria, autoinmune, igual que todas las otras condiciones reumáticas, que pertenece a un subgrupo de condiciones reumáticas que se llaman espondiloartropatías seronegativas. Ok. ¿Qué es la definición de espondilitis o seronegativo, verdad? Es que por lo general el factor reumatoideo está ausente. Por lo tanto se llama seronegativo porque no tiene el factor reumatoideo. ¿Qué es el factor reumatoideo? El que causa la artritis reumatoidea. Ok. O sea que no tienen artritis reumatoidea, es otra condición. Es otra condición que se agrupan la artritis psoriática, otras condiciones de colon como colitis ulcerosa, las condiciones de Reiters, Behçet y condiciones como, por ejemplo, enfermedades inflamatorias secundarias a condiciones infecciosas de colon también, y de las vías que urinarias. vamos a estar hablando más adelante. Que se llama también artritis reactiva. Cuando hablamos de enfermedades o condiciones autoinmunes, que es algo que hemos estado mencionando desde que comenzamos al mediodía, defíname lo que es una condición autoinmune. Las condiciones inflamatorias autoinmunes que no solamente competen exclusivamente a la reumatología, son condiciones que nosotros heredamos una serie de genes que pueden estar prendiéndose en algún momento de la vida nuestra, donde nosotros tenemos la predisposición del desarrollo de enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, una que no es reumática es la esclerosis múltiple. Okay. O sea, estamos hablando de que lo que nos compete de artritis reumatoidea y otras inflamatorias autoinmunes, reumáticas, tenemos ese pool genético, como el que tiene la predisposición de diabetes, hipertensión y otras enfermedades. Claro. En el camino de nuestras vivencias, nosotros nos exponemos a virus, bacterias, nuestro bioma intestinal cambia a través de los años y posiblemente hay un clic donde se prenden una serie... Un trigger, como llamamos. Eso, se prenden una serie de genes que empiezan a aumentar la producción de autoanticuerpos. Nosotros siempre vamos a tener anticuerpos contra nosotros mismos. Menos mal. Pero el sistema de vigilancia de nuestro sistema inmune lo que hace es que lo apaga, lo cancela. Lo cancela. Pero en el caso de las condiciones reumáticas autoinmunes, esta sobreproducción es tan grande que no hay manera de que el sistema de vigilancia pueda cancelar esa producción de anticuerpos y lo que hace precisamente es que se desarrolla una enfermedad inflamatoria. Inflamatoria. Y es que, como en el caso de artritis reumatoide, pues ataca las coyunturas, se inflaman, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo se sabe ante un diagnóstico o cómo puede saber un paciente ¿tienen los mismos síntomas de otros tipos de condiciones? Es interesante poner en perspectiva que la artritis reumatoidea, el órgano tarjeta o la manera en que se producen los anticuerpos es contra la coyuntura y principalmente contra la membrana sinovial. En las espondiloartropatías o espondilitis, como también se le llama, en la espondilitis anquilosante son los ligamentos y los tendones.
Por lo Ok. tanto, es un cuadro clínico completamente distinto a la artritis reumatoidea. ¿Cuál es el síntoma que puede llevar entonces a un paciente a su oficina que ahí se le diagnostica? ¿Qué puede estar pasando? Bueno, lo más importante es que yo tengo unos dolores que a veces pasan desapercibidos y se cree que es un problema mecánico. Dolor, primero, un joven, varón 3-1 mujer. Ok. Varones 3-1 sobre las Ah, mujeres. ¿sí? ¿Esta en, condición? en esta ocasión, el varón sale perdiendo. Ok. Que Entonces- generalmente en las artritis es al revés. Al revés, al revés. Es más mujeres que varones. Igual que gota. Gota es prácticamente de varones. De varones. Distinto a... Pero en las espondilitis anquilosante, contrario a la colitis ulcerosa, Crohn's, etcétera, Ajá. es casi 3-1 varón, número 1. Número 2, llega a la oficina porque tiene un dolor de espalda que no lo deja dormir. Ok. Tiene dolor costocondral, como una costocondritis, llega con dolor de pecho, le duelen los codos, le duelen el talón de Aquiles, le duelen los talones como tal. O sea, este paciente llega y hay muchas ocasiones donde el paciente tiene una serie de funciones en su trabajo que parece que tiene algo mecánico. Claro. Cuando realmente... Se lastimó un tobillo, se lastimó una muñeca, Claro, lo que sea. claro. Entonces, ¿qué ocurre? Creo que tenemos Sí. una pregunta. Ah, ¿cómo no? Déjeme detenerme y después continuamos con cuáles pueden ser esos síntomas. Usted dijo que atacaba ligamentos y tendones. ¿Eso puede dar en los hombros? Nosotros tenemos inserciones de tendones y ligamentos en todo nuestro En todo el cuerpo. cuerpo. Por lo tanto, cualquier sitio donde tengamos una inserción muscular se puede manifestar con dolor. Claro, hay que estar muy atento de que si es una condición inflamatoria, autoinmune, o es un problema mecánico de uso Sí. y abuso, Un ¿verdad? desgarramiento por un trauma. Exactamente. ¿Cómo Tú sabes. se podría diferenciar? Yo sé que usted lo dijo ahora, pero buscando si es en los hombros, ¿cómo puede diferenciar si es mecánico o es Inflamatorio. antiinflamatorio? Bueno, una de las cosas es que uno primero mira a ver si los tendones y ligamentos del hombro están lastimados. Hay una serie de imágenes que uno puede, aparte del examen físico, porque va a haber una disminución en el rango de movimiento, la persona va a tener trastornos de disfuncionar en su trabajo y en el hogar, pues uno hace resonancia magnética, puede hacer sonografía, además de, obviamente, una radiografía simple, porque en muchas de las ocasiones es una calcificación de un tendón. Por lo tanto, yo puedo tener diferentes patologías dentro del hombro, que no son una condición inflamatoria autoinmune sistémica, y sistémica ahorita lo voy a definir. ¿Podría un paciente, por ejemplo, el doctor fisiatra equivocarse, te dio terapia y persiste el dolor y se supone que hubiese mejorado? ¿Cómo uno puede ahí distinguir? Bueno, es interesante mirar que una de las cosas que ocurren en la espondilitis anquilosante, como dije, 3-1, más en varones que en mujeres. ¿Por qué es que la mujer prácticamente no se diagnostica con espondilitis anquilosante? Es que los síntomas son más insidiosos, son menos predominantes que en el varón, y en muchas ocasiones nosotros tenemos un problema serio, y es que se tarda más de 10 años en hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque es mecánico, porque es por levantar cajas, por trabajar en el almacén. Entonces van a todos los demás especialistas. O sea, el que se tarda es el médico que los está viendo. Bueno, se tarda en hacer el diagnóstico definitivo porque desafortunadamente en el camino no se pensó. Okay. No lo vieron como una opción. No. Y además no llegó al reumatólogo. Es hacer las preguntas correctas. Exacto. O sea, el paciente va a ir al fisiatra, como dice la señora, va a ir al quiropráctico, va a ir a otros especialistas. Y no mejora. No mejoran, pero no van al reumatólogo donde uno va a hacer la investigación propia, ¿verdad? Okay. O sea que ahí tenemos el primer paso para tú definir si es primero una enfermedad inflamatoria o autoinmune. Si es algo que persiste, pues vete a un reumatólogo que va a hacer las preguntas que tiene que hacer y las pruebas que tiene que hacer. Entonces, ¿cuál sería la que definitivamente para usted como reumatólogo le dice, ok, esto es espondilitis? Bueno, primero que nada, el género, por lo que vemos, vemos un paciente que llega a su casa, se acuesta a descansar, no duerme. Es un dolor inflamatorio de espalda, y así es como se define.
No es un dolor de que usted llegó cansado, usted es camionero, usted trabaja, como digo, en un almacén, claro, o está todo el tiempo sentado en una oficina. Y usted cuando se acuesta, descansa en la noche. El paciente que tiene espondilitis, como ataca primariamente la sacroiliaca, que es la fusión posterior de la pelvis, ahí comienza y se llama sacroileitis. El proceso inflamatorio va ascendiendo paulatinamente, afectando las vértebras y además de eso... ¿De abajo hacia arriba? De abajo hacia arriba. En el distinto psoriática, que eso harina de otro costal, ¿verdad? El paciente que tiene inflamación va formando espolones, por eso se llama espondilitis, pero son unos espolones que crecen hacia arriba o hacia abajo, que con el pasar del tiempo se van fusionando, se pegan, se pierde el movimiento de la espina, la movilidad, y se convierte en una espina de bambú. El paciente entonces se va a encorvar de manera permanente. Y porque no hay flexibilidad en la espina dorsal. Uno mira un varón que llega doblado a la oficina, y eso es uno de los elementos que le hace pensar a uno, esto es una espondilitis. Sí. El paciente puede, como le expliqué, puede tener costocondritis, puede tener tendonitis, puede tener una inflamación del tendón de Aquiles del pie que se puede incluso partir por el proceso inflamatorio y requiere cirugía. Entonces, este paciente puede también llegar con una inflamación de un ojo, puede llegar con iritis, uveitis, porque eso es parte de las manifestaciones extraarticulares. El paciente puede tener parchos de psoriasis. El paciente puede tener problemas gastrointestinales. O sea, estamos hablando de que muchas de estas enfermedades se solapan. Pero uno ¿Y el diagnóstico entonces no es fácil? No lo es. No es fácil. No lo es. Es un diagnóstico que no me gusta decir por exclusión, pero uno tiene que tener en la mente todas esas opciones posibles y empezar a descartar. A descartar cosas. A descartar cosas. Una vez uno tiene, claro, y también referidos. Hay pacientes que llegan referidos. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los pacientes tienen un gen. Ese gen es HLA-B27. Toda la población asiática, mediterránea y en menor grado la afroamericana tienen ese gen. Y ese gen predispone a cualquiera de las espondilitis, pero en particular a la espondilitis anquilosante, y puede predisponer a uveitis y otras cosas que se pueden ver. ¿Qué es uveitis? Inflamación de las cámaras de los ojos. Okay. De los ojos. Okay. O sea, estamos hablando de que la condición puede ser algo benigno, entre comillas, pero también puede ser algo fibrosis pulmonar, puedo tener otras cosas, ¿verdad? Sí. Además de que este paciente que está completamente encorvado, la respiración se le va a comprometer, claro, el corazón va a tener trastornos significativos porque la expansibilidad del tronco se va disminuyendo. O sea que esto es un diagnóstico que necesita de gran sensibilidad para uno poder llegar a decir esto es una espondilitis, vamos a tratar. ¿Cuál es la prevalencia en Puerto Rico? Sabemos. Nosotros entendemos que la prevalencia mundial, nosotros tenemos muy pocas estadísticas en Puerto Rico. Sí, es cierto. Nosotros tenemos quizás la más, diríamos, justa y producida por la Escuela de Medicina, es que la reumatoidea es un 0.6 de prevalencia en Puerto Rico, igual que en Estados Unidos. En términos de lo que es prevalencia... O sea que el 0.6 de la población... Reumatoidea. Pero de 0.2 a 0.5 en Estados Unidos tiene espondilitis anquilosante. 0.2 a 0.5. Pero a nivel mundial es de 0.4 a 1.4. Si nosotros miramos y sumamos todas las espondilitis, es mayor que la artritis reumatoidea. Claro. O sea, estamos hablando que en términos porcentuales, lo que pasa es que, como le dije anteriormente, pasa desapercibido el diagnóstico. Cuando se da el diagnóstico, vamos a ese paso ya. ¿Hay esperanza? ¿Hay tratamiento? Sí, yo quiero recalcar precisamente a la audiencia, tanto la que está aquí con nosotros, porque tengo una jovencita que la conozco de hace tiempo, ¿verdad? Nosotros tenemos que explicarle bien claro a los pacientes que las artritis, las condiciones reumáticas no tienen cura. Okay. ¿Por qué? Porque se crean unas falsas expectativas cuando son referidos al reumatólogo y le decimos que sí podemos controlar esa condición inflamatoria y la persona puede llegar a tener una vida completamente normal. Okay. Eso es lo que se llamaría remisión dentro de esa condición. Eso es remisión. Y es bien importante ponerlo en perspectiva porque nosotros no queremos personas que estén
recibiendo unas ayudas y estar viendo la televisión a los 45 años de edad sin hacer nada en el hogar. No. Eso no puede pasar. No lo queremos. Nosotros no lo auspiciamos, para nada. Entonces, el periodo etario de aparición es entre los 20 y 30 años de edad. O sea que estamos hablando de una condición reumática que aparece muy temprano. Esa es la edad. Edad, varones entre 20 y 30 años de edad. Wow. O sea que hay tiempo para tratarla. Hay tiempo para tratarla, pero por eso vuelvo y recalco, un joven de 20 años que le dice me duele la espalda, no creo que se le vaya a pensar nadie que tiene espondilitis. Y si juega algún deporte o hace algún trabajo que es fuerte. Exacto. Como ese grupo etario no tiene, en la gran mayoría de las ocasiones, no tiene enfermedades sistémicas, comorbilidades, pues le damos antiinflamatorios no esteroidales. Primero, y son el grupo que puede tomarlo diario por mucho tiempo. Contrario a los mayores, que se pueden complicar con problemas de infarto cerebral y problemas cardiovasculares. En ese grupo, uno una vez, porque funciona, y eso es una de las maneras de pensar en el diagnóstico. Yo le doy un antiinflamatorio y mejoraron los síntomas. Ok. Entonces, luego de eso, si el paciente tiene una resistencia a los antiinflamatorios no esteroidales, yo voy a empezar a considerar la severidad de la participación de las sacroiliacas de la pelvis y la cantidad de, diríamos, de participación o de daño, si es acelerado o no en la espina. Y posteriormente miro las pruebas. Si yo tengo una eritrosedimentación, una proteína C reactiva que me está diciendo esto es inflamación y está significativamente activo, yo tengo lo que se llaman los moduladores tradicionales que se usan también para artritis reumatoidea, sulfasalacina. ¿Lo llamado biológico? No, sin llegar todavía. Sin llegar todavía ahí. Podemos usar sulfasalacina, que son los tradicionales, y podemos utilizar metotrexate, por ejemplo. Okay. Cuando el paciente tiene una buena respuesta a esas alternativas, pues uno lo deja por... Si el paciente respondió, se queda. Vuelvo porque vamos a biológico ahora. Ahora, yo tengo que... Primero que nada, la gente le pregunta a uno, ¿verdad? Nuestros pacientes con muchísimas dudas y preguntan, ¿esto es para toda la vida? Sí. No se cura. No. Por lo tanto, usted tiene que hacer un inventario de su tiempo, buscar las herramientas que usted le provee, con el propósito de que efectivamente estas personas empiecen a hacer ajustes en su vida, de lo que el segmento anterior estuvo conversando. Estilos de vida, las dietas. O sea que eso sí ayuda también. Ayuda. Nosotros sabemos que hay dietas tóxicas para las articulaciones y otras que son beneficiosas. Seguro. Por lo tanto, hacer ejercicio. Hay una gran resistencia de las personas que tienen enfermedades reumáticas de hacer ejercicio. Claro. Porque entienden que se van a empeorar, pero nosotros necesitamos el rango de movimiento entre hacer ejercicios acuáticos. Vaya donde ¿Eso es prevención? Eso es claro. Además que yo mantengo la salud del movimiento de las coyunturas. Por lo tanto, eso es muy importante. Tenemos una pregunta por aquí. Así es, Lili. A través de las redes nos preguntan que una persona que tiene una inflamación en la espalda y hoy le toca la segunda dosis, si esta persona puede vacunarse y si no tiene ningún problema que se ponga la vacuna hoy. Las pacientes que tienen enfermedades reumáticas, inflamatorias, autoinmunes, sistémicas. Vamos, eso es largo. Es como los Borbones en España, ¿verdad? Que tienen como 5 nombres. Sí. Nosotros tenemos que pensar primero que nada si tiene un diagnóstico de alguna de estas enfermedades y sobre todo si están en moduladores del sistema inmune. Si la persona no está en ninguna de estas terapias, no tiene por qué no vacunarse. O sea, eso no hay ninguna contraindicación. O sea que estamos bien hasta ahí. Estábamos hablando, retomando el tema, acerca de los estilos de vida, de cómo el ejercicio es bien importante. Una vez está el diagnóstico, la dieta es bien importante. Sí, la dieta. Mira, nosotros tenemos evidencia, y escuché anteriormente, los pacientes tienen, además de los carne roja y todo este tipo de cosas, las recomendaciones son dieta mediterránea. La dieta mediterránea tiene menos tóxicos que la dieta norteamericana de los fast food.
O sea, descríbame la Mediterránea a grandes rasgos porque hay claro, muchas variantes. claro. Aves y pescado, granos, legumbres, usar, tratar de evitar los refrescos, Claro. ese tipo de cosas, más bien agua, y evitar las grasas Y las azúcares. y las azúcares. Con respecto a las azúcares, hay estudios que se han publicado de pacientes con artritis inflamatoria que se le ha dado una dieta baja de gluten. Sí. Y la dieta baja en gluten ayuda. Por lo menos a mí me ha ayudado muchísimo. Eso está probado, que los pacientes que hacen una dieta mediterránea y a la vez tienen una disminución en la ingesta de gluten, tienen una mejor respuesta en términos de la salud articular. O sea que definitivamente aquí estamos hablando de, hay síntomas que no disminuyen a pesar del tratamiento, visita a un reumatólogo, buscar uno cerca de tu área. En el caso del doctor, él tiene oficina tanto en Santurce como en Manatí, ¿es correcto? Así es. Buscar a alguien cerca de tu área. Hay muchísimos excelentes reumatólogos en Puerto Rico. Te van a hacer las pruebas que te tienes que hacer para determinar si sencillamente es un dolor muscular, un trauma o es una condición como esta. La espondilitis anquilosante, como mencionó el doctor, es más común en varones que en hembras, así que hay que estar pendiente de eso. Y sobre todas las cosas, esos cambios en el estilo de vida que van a hacer una diferencia. Así que muchísimas gracias, doctor. Cómo no, gracias por la invitación. Por habernos acompañado y regresamos en breve con más de este evento. En este caso, Maridiana va a estar entrevistando a la doctora Alma Cruz, dermatóloga, hablando sobre la hidradenitis supurativa. Así que regresamos en breve. Puerto Rico llegó BeHealth, la guía más completa para el cuidado de tu salud. Ingresa a BeHealthPR.com y encuentra las herramientas necesarias para tomar el control de tu salud. Además, somos el único medio en Puerto Rico con un menú de accesibilidad que te permite ajustar nuestra página según tus necesidades visuales y auditivas. Visítanos. ¿Qué son las enfermedades inflamatorias y autoinmunes? Estas condiciones se presentan cuando el sistema inmunitario ataca las células sanas del cuerpo por error, afectando muchas partes del organismo. Algunas de las enfermedades autoinmunes e inflamatorias son la enfermedad psoriásica, artritis reumatoide, enfermedades inflamatorias del intestino, espondilitis anquilosante, hidradenitis supurativa, y también existen otras enfermedades de base autoinmune con impacto hormonal, como el hipertiroidismo o enfermedades autoinmunes que comprometen el sistema nervioso, como la esclerosis múltiple. Edúcate y toma el control de tu salud.